Este es un pequeño repaso sobre los logaritmos. Empecemos por la definición. La definición de la función logaritmo es y igual a log de x en base a, donde log es la función, x el argumento y a es la base. Es importante ver al logaritmo no como una sola función, sino como en tres partes, donde está la función de nombre log, donde está su argumento, que es lo que está entre paréntesis, en este caso la x, y la base, que es lo que está debajo de log. Para empezar a hablar de logaritmos, debemos de hablar de las ecuaciones fundamentales de los logaritmos. Primero tenemos la ecuación fundamental que me dice que el logaritmo de a la x con base a es igual a x. Y la segunda ecuación que me dice que a la logaritmo de x en base a es igual a x. La primera propiedad me dice que si la base del logaritmo y la base del exponente son iguales, se van a anular dejando solo a x. Vamos a ver un ejemplo. 5 a la x. Si yo aplico a esta base que es 5, si yo le aplico un logaritmo a esta potencia, entonces quedaría logaritmo base 5 de 5 a la x, se anula el logaritmo con el 5 potencia y solo queda la x. La segunda ecuación me dice que si yo tengo una base en el exponente y en el logaritmo, también se van a anular y solo va a quedar la x. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo de x en base 5, entonces yo puedo aplicar un exponente en base 5. Por ejemplo, 5 a la logaritmo de x en base 5. Se anula el logaritmo y la potencia y solo queda la x. Vamos a hacer un ejercicio. Supongamos logaritmo de 8 en base 2, que es igual a 3. La base de este logaritmo es 2, por lo tanto yo puedo elevar de ambos lados todo a la potencia 2, entonces me quedaría 2 a la logaritmo de 8 en base 2 igual a 2 a la 3. Logaritmo del lado izquierdo con la potencia se anulan, solo quedando el 8, que justamente es 2 al cubo. Ahora veamos el siguiente ejercicio. 5 al cuadrado es igual a 25. Aquí la base es 5, entonces yo puedo aplicar logaritmo base 5 de ambos lados. Tendría logaritmo base 5 de 5 al cuadrado es igual a logaritmo base 5 de 25. El logaritmo y el exponente del lado izquierdo se anulan quedando solo el 2, y entonces esto me queda que 2 es igual a logaritmo en base 5 de 25. Ahora hablemos de las convenciones que se usan en las matemáticas para hablar de logaritmo. La primera de ellas es el logaritmo común. El logaritmo común es log de x en base 10. Aquí se omite el 10 y simplemente se pone como log de x. En la calculadora nosotros encontramos esto simplemente en la tecla que dice log. La siguiente convención es el logaritmo natural. El logaritmo natural es el logaritmo de x en base e, que es el número de Euler. Esto se representa como ln de x, logaritmo natural. En las calculadoras esto lo vemos con la tecla que dice justamente ln. Ahora trabajaremos con las propiedades del logaritmo. La primera propiedad me dice que el logaritmo de m por n va a ser igual al logaritmo de m más el logaritmo de n. La segunda propiedad nos dice que el logaritmo de m entre n va a ser igual al logaritmo de m menos el logaritmo de n. En la tercera propiedad podemos trabajar el logaritmo de m a la b. En este caso b, la potencia que está afectando al argumento simplemente antecede al logaritmo y tenemos b logaritmo de m. La cuarta propiedad es logaritmo de m base a es igual a logaritmo base b de m entre logaritmo base b de a. Esta es una propiedad importante y le llaman el cambio de base. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Yo tengo logaritmo de x en base 2 igual a 4. Tenemos que encontrar x.
El primer movimiento es ver que yo tengo base 2, entonces elevo a la potencia 2. Elevo del lado izquierdo y del lado derecho. Del lado izquierdo se anula la potencia con el logaritmo, quedando solo la x, y del lado izquierdo queda 2 a la 4, que es 16. Ejercicio. Ahora vamos a encontrar x en logaritmo natural de x más 1 igual a 7. Nuevamente, el truco sería ver en qué base está el logaritmo. Para esto tenemos que regresar a la convención. Logaritmo natural es logaritmo en base e de x a la 1. Entonces la base es e. Elevamos de ambos lados a la potencia e. Del lado izquierdo vamos a anular e con el logaritmo base e. Solo que va a quedar x más 1 y del lado derecho queda e a la 7. Después el 1 lo pasamos en negativo y ya queda e a la 7 menos 1, que es x. Ahora vamos a reescribir logaritmo natural de x entre z por w. Yo tengo logaritmo natural de x entre z por w. Yo sé que en el cociente es la resta de los logaritmos, entonces restamos la parte de arriba menos la parte de abajo. Y ahora en la parte de abajo yo tengo un producto que yo sé que es la suma de los logaritmos. Pero esto antecede un signo menos, entonces simplemente aplicamos el signo menos y nos queda logaritmo de x menos logaritmo de z menos logaritmo de w. Ahora vamos a reescribir logaritmo natural de x al cubo. La propiedad 3 me dice que el argumento, si está elevado a una potencia, simplemente lo pongo antes que el logaritmo, quedando 3 logaritmo de x. Ahora vamos a calcular el logaritmo base 7 de 5. Esto se escribe como log base 7 de 5. Esto es igual a logaritmo de b de 5 entre logaritmo de b de 7. Aquí podemos poner el logaritmo que mejor nos acomode, por ejemplo, un logaritmo natural, que lo conocemos con la calculadora, o un logaritmo común, que también lo podemos calcular en la calculadora. El resultado de ambos nos da 0.83. Esto fue un repaso de los logaritmos.